queridos hermanos, amigos, familia, todos aquellos que se conectan cada fin de semana por Facebook o por YouTube para escuchar y ver la vitamina del fin de semana. Es un tiempo que Dios ha permitido para fortalecer nuestras vidas en Él, para arrancar un fin de semana, una nueva semana, tomados de su mano. En el día de hoy traigo una corta reflexión. Estaba pensando en el título y Dios trajo a mi mente la verdadera sazón. Al escuchar la palabra sazón, creo que viene a nuestra mente alimentos, comida, preparaciones, recetas, sabor, exquisito, algo rico, ¿verdad? Hoy en esta vitamina de fin de semana hablaremos de la verdadera sazón del cristiano. Nos basaremos en un corto pasaje que encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. En el antiguo mundo, la sal era utilizada para muchas cosas. Uno de sus usos era parte del pago del salario de los soldados romanos, o sea que tenía un valor. En el latín viene la palabra salarium, del cual proviene la palabra español salario, o sea que tiene valor, tiene importancia. En el pueblo de Israel también era usada al preparar los sacrificios para Dios, preparando el altar. Ellos debían sazonar, debían cubrir el sacrificio con sal. No era porque ellos quisieran, era un mandato de Dios. Vamos a verlo rápidamente en Levítico capítulo 2, versículo 13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Era algo importante, era un mandato de Dios. Y esto también nos lleva a pensar por qué Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Es algo con gran significado e importancia y que no puede pasar desapercibido en nuestra vida. Como cristianos, personas que conocemos de la palabra de Dios, estamos en el deber de ser la verdadera sazón en medio del lugar donde estemos, nuestra familia, nuestra iglesia, colegio, trabajo, universidad, en el lugar donde Dios nos permita llegar o estar, ser la verdadera sazón. Otro uso que le hacían en la antigüedad, pero también hoy en día se hace con la sal, es preservar los alimentos, como carnes, pescados, otros alimentos. Como sabemos, la sal evita o permite que no se descompongan. Igual que la sal, nosotros como seguidores de Cristo debemos con amor, con testimonio, con ejemplo, decir al mundo, sazonar al mundo con esta palabra de Dios. Sabemos que este mundo está a punto de descomponerse, hay mucha corrupción, hay mucho pecado, el hombre se ha desviado del propósito que Dios tenía un día para él. Pero nosotros, siendo sazonadores de la palabra de Dios, sazonadores con la palabra de Dios, podemos tal vez no acabar todo el pecado, toda la corrupción, pero sí podemos ayudar en esta transformación de corazones de piedra en corazones de carne. Tal vez a veces nos despreocupamos de eso, conocemos personas que no conocen de Dios y se nos olvida algo importante, mis queridos hermanos, la gran comisión, el gran mandato que Jesús nos dejó en Mateo 28, 19, muy conocido. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y lo vuelve a recalcar, en Marcos 16, 15. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es nuestra gran comisión. No lo podemos olvidar. Para eso Dios nos tiene aquí. También para que la comida
quede con buen sabor, bien sazonada, debe tener la cantidad adecuada, ¿verdad? Entonces, si queremos ser buenos sazonadores, ¿qué tenemos que hacer primero? Salar nuestra vida con la palabra de Dios, sazonar nuestra vida. De ahí la importancia, mis amados, de a diario alimentarnos, salar, sazonar nuestra vida con esta hermosa palabra, la palabra de Dios. Porque si nuestra vida no está salada, no está sazonada por la palabra de Dios, ¿qué vamos a llevar a los demás? ¿Qué vamos a dar? ¿Cómo vamos a impactar? ¿Cómo vamos a llegar a otros? Creo que no vamos a lograr hacerlo. También es muy cierto que cuando se usa una gran cantidad de sal en una preparación, ¿cuál es el resultado? Salada. Cuando probamos algo con demasiada sal, nos parece, o sea, queda muy salada. ¿Qué nos produce esto? Sed. Pero mis hermanos, eso es lo que nosotros debemos producir en las demás personas, en los que no conocen a Dios. Esa sed por la palabra de Dios. Creo que muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas llegó a nuestra vida una persona o personas que llegaron a sazonar nuestra vida cuando no conocíamos de Dios, cuando estábamos perdidos, cuando no teníamos un propósito. Llegó alguien, ¿verdad? Entonces nosotros no debemos parar, no somos quienes para parar esa comisión, debemos seguir adelante, pero primero sazonar nuestra vida para tener que dar al mundo. Otra característica de la sal, o quizás la más importante, de la sal es dar sabor, exquisitez tal vez a los alimentos o preparaciones. Si no se utiliza tal vez, o sea, como dije ahorita, si se echa mucha sal, queda un alimento salado, pero también si se usa muy poquita sal, va a quedar un alimento insípido, sin sabor, no con muy buen gusto. ¿Esto qué nos lleva a pensar? Que debemos nosotros como cristianos para el mundo, lo que la sal es para los alimentos, ser esos instrumentos para dar gusto, para dar sabor a las vidas que tal vez no han encontrado un propósito en Dios, que van caminando por el mundo buscando estos placeres que ofrece el mundo, pero que son pasajeros, que no nos llenan, que nos llenan momentáneamente, pero no para siempre, no para hacernos sentir completos, ¿verdad? En la palabra de Dios encontramos un ejemplo de una persona muy sabia, pero le pasó esto. Quiso disfrutar de los placeres del mundo, quiso buscar cosas aparte de Dios, el rey Salomón. Pero gracias a Dios, con su sabiduría, llegó a la conclusión que todo esto era pasajero, ¿verdad? Y esto lo podemos ver en Eclesiastés, capítulo 12. En el versículo 8, muy conocido por muchos, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad, todo lo que este mundo nos ofrece es vanidad, es pasajero. Pero cuando realmente él encontró su propósito, llegó a esta sabia conclusión. La vemos en el versículo 13 del capítulo 12. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El todo del hombre, nuestra verdadera felicidad, nuestra verdadera alegría, nuestra verdadera paz, solo está en Dios, en poner en el primer lugar a nuestro amado Dios. Entonces, sazonemos nuestra vida con la palabra de Dios. La segunda parte de este versículo nos dice: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Aquí el Señor nos habla acerca del cristiano que no se preocupa, que no se esfuerza por ser sal de la tierra, por sazonar vidas, por llevar la palabra de Dios. Y más bien termina mezclándose con las cosas del mundo. Y al mezclarse con las cosas del mundo, ya no es un instrumento útil en las manos de Dios. Ya no es un instrumento para que Dios lo use y poder llevar palabra a otras personas, alcanzar el propósito que Dios tiene, primero para su vida y para la de muchos.
es hollada por los hombres. Si nosotros nos dejamos mezclar por el mundo, ¿qué testimonio vamos a dar? ¿Qué verdadero amor vamos a dar? ¿Qué verdadero ejemplo? Por eso debemos estar y pedirle a Dios con su Santo Espíritu nos ayude a estar firmes para ser la verdadera sazón, para no ser una mala sazón, sino una sal, la sal de la tierra. Dios necesita nuestras vidas preparadas para hacer sal, para dar sabor, para dar gusto. Aquellos que no conocen aún de la palabra de Dios, el mundo lo anhela, el mundo lo necesita. Estemos preparados. Realmente esto es lo que desea Dios. Y ya para ir terminando, como estamos hablando de recetas, de preparaciones, de sazones, pues les voy a dejar una receta. Una receta para llenar nuestras vidas de la verdadera sazón. Primero, una gran dosis de oración pidiendo sabiduría. Luego, mezclarla con lectura y meditación diaria de la palabra de Dios. Luego añadimos 100 gramos de acciones que agraden el corazón de Dios. Luego añadiremos 100 gramos de buen testimonio en cada lugar donde vayamos. Y para terminar, una porción entera de compartir la palabra de Dios. No nos callemos, no nos quedemos quietos. Llevemos la palabra de Dios, pero primero alimentémonos diariamente de ella. Pongamos en práctica esta receta y vamos a tener la verdadera sazón en nuestras vidas. Entonces, para terminar, pidámosle al Señor, pidámosle a Dios que nos ayude a tener en nuestras vidas la verdadera sazón con la palabra de Él. Gracias, Señor, gracias, Padre amado, por estos momentos que nos permites llegar a tu palabra. Gracias por esta palabra que llega hoy a nuestras vidas para hacernos más fuertes, Dios. Te pedimos en este momento, Señor, que nos ayudes a sazonar primeramente nuestra vida con tu palabra a diario, Señor, y poder llevar de esta sazón, de esta verdadera sazón al mundo, a las personas que tú pongas en nuestro camino. Sabemos que el mundo te necesita, Señor. Queremos ser instrumentos útiles en tus manos para toda buena obra, Señor, para llevar tu palabra, Dios mío. Por favor, Señor, que siempre nuestro corazón anhele la búsqueda de tu palabra, Señor, y así estar preparados para cuando tú traigas personas a nuestro lado, para cuando tú nos lleves a lugares que tal vez nosotros no imaginamos, pero que tú sabes a dónde debemos ir para llevar tu palabra, Señor. Ayúdanos, fortalécenos y te damos muchas gracias por tener el privilegio de tener tu palabra en nuestras manos, Señor. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Bueno, hermanos, a poner en práctica esa receta, esos ingredientes que les acabo de dar. Buen fin de semana, buen bendecido fin de semana y adelante con Cristo Jesús. Hasta pronto.